No sé si habéis visto la peli de Magnolia, pero habría con 3 casualidades brutales. En 1911, en Inglaterra, en un pueblo llamado Greenberry Hill, 3 hombres fueron ahorcados por el asesinato de un farmacéutico: Joseph Green, Stanley Berry y Daniel Hill. Greenberry Hill. 2. En 1983, un hombre que paseaba tranquilo por un bosque ve un buzo en la copa de un árbol. Un hidroavión había recogido en un lago agua para apagar un incendio y había dejado el buzo en un árbol. Y 3. Sidney Barringer se intentó suicidar en 1958 saltando desde una azotea. Había una red en la parte de abajo por una obra y no logró suicidarse. Sus padres discutían en el 7º piso y su madre disparó una escopeta hacia la ventana para asustar a su marido, justo cuando su hijo intentaba suicidarse, que moriría por el disparo de la madre. ¿Existen las casualidades? Pues hoy os traigo la mayor casualidad de toda la historia. Esta historia llegó a mí por un familiar. Esta historia empieza en el año 1940, en Burgos. Estos son los reclusos de la prisión central. La mayoría serían fusilados días después, incluido el padre de Venancio Lacayo, este niño de aquí. En esta prisión había una zona para los hijos de los reclusos y Venancio, con tan solo 4 años, se quedaría huérfano. La vida de Venancio con tan solo 4 años había sido muy dura. Su madre había fallecido hacía un par de años y su padre huía de los nacionales desde que empezó la guerra. En enero y en febrero, en Burgos, no hace nada de calor, como podéis imaginar. Y si no llega a ser por esta niña de aquí, Antonia, que cuidó de Venancio todas las noches y se ocupó de buscarle alimento y compartir la manta que tenía, la historia que os cuento sería mucho más triste. Antonia, cada noche, durante los 3 meses que cuidó de Venancio, se inventaba una historia distinta cada noche, para tener entretenido a Venancio y que no preguntase por su padre. Una noche un cuento de piratas, otro de princesas, otro de grandes monstruos que morían a manos de príncipes. Tras 3 meses con Antonia como única familia, Venancio fue separado de la niña. Lo trasladaron a Madrid para vivir con el único familiar que le quedaba, que era una hermana de su madre, y pasaría en el barrio de la Latina los próximos 15 años. Pero en 1954, con 18 años, tal vez motivado por los cuentos que le contaba cada noche Antonia, fue buscando otra vida a reinos lejanos. Llegó a Estados Unidos con una mano delante y otra detrás, a la ciudad de Boston. Su tía en Madrid era profesora de inglés, así que le enseñó el idioma. Estados Unidos era la única escapatoria para que un niño de la guerra huérfano tuviese una vida mejor. Y lo consiguió. Tras varios años deambulando por Estados Unidos, se alistó al ejército. En 1958, Estados Unidos participó durante varios meses en la crisis del Líbano, enviando a varios centenares de soldados para evitar una guerra. Así que allí se fue Venancio, más conocido como Ben. Fue una maniobra sencilla de los marines americanos. Durante apenas 3 meses no dejaron ninguna víctima, pero sí algún herido. Un camión que avanzaba por el desierto hacia un poblado fue asaltado por unos insurgentes. Uno de los ocupantes del convoy fue herido en una pierna. Venancio. Era una herida abierta que le había alcanzado una importante arteria. Perdió el conocimiento y tuvo mucha suerte. Una enfermera de labores humanitarias le suturó la herida con gran destreza, y cuando Venancio despertó en un hospital, estaba en perfecto estado. Pero había perdido mucha sangre y se había quedado cojo para el resto de su vida. Venancio volvió a Boston y con el dinero de la invalidez montó una empresa de tuberías. Se casó, tuvo 3 hijos y tuvo una vida normal hasta que en 2006, Gwendolyn, su mujer, falleció de cáncer. Sus hijos ya eran mayores y él tenía 70 años, así que decidió volver a España. Los días de reinos lejanos y grandes leyendas se habían acabado. Volvió al barrio de la Latina, donde había sido feliz con su tía, pero todo había cambiado. No reconocía nada, así que se sentó junto a un parque a ver cómo la ciudad pasaba ante sus ojos. Fue entonces cuando una mujer de su edad se sentó junto a él. Desde que llegó a Madrid no había hablado con nadie, así que entabló conversación con esa mujer. Había algo muy familiar en ella: su tono de voz, sus ojos, sus manos. Y cuando aquella mujer le dijo: "Me llamo Antonia, ¿y tú?", el mundo se plegó en aquel punto. La niña que le había salvado la vida hacía 65 años estaba sentada al lado de él. La mayor de las casualidades. Ella le contó que después de la cárcel se fue a vivir a Zaragoza, que nunca se casó porque su pasión era viajar por todo el mundo por su profesión. Él también le contó su vida. Llevaban un par de horas hablando cuando Venancio le contó lo de su pierna, lo del Líbano, y de cómo una enfermera en medio del desierto le suturó la herida y le salvó la vida. Exactamente, lo que estáis imaginando.
Antonia era enfermera y viajaba por todo el mundo haciendo labores humanitarias con Cruz Roja. Y en 1958 estaba en el Líbano. La misma persona que la había salvado en la guerra civil, la misma persona que la había salvado en el Líbano, estaba allí, junto a él. Le había salvado la vida 2 veces. Y esta sería una tercera. Porque a partir de aquel día, Antonia y Venancio se convirtieron en Batman y Robin. ¿Por qué os habéis creído la historia que os acabo de contar? Os la habéis creído de principio a final. Y es todo mentira. Me lo he inventado todo. Absolutamente todo. Pero ¿sabéis por qué os lo habéis creído? Porque somos seres orales. Porque nos encantan las historias. Nos encanta que alguien nos cuente cosas. Desde hace miles y miles de años, los chamanes, los sacerdotes, las mujeres de las tribus, las abuelas, los abuelos, contaban historias y las pasaban de generación en generación. Nos encanta escuchar historias, pero por primera vez en toda la historia de la humanidad tenemos una herramienta que nadie ha tenido. Tenemos la posibilidad de comprobar si una historia es verdad o es mentira. Tenemos en la mano internet. Así que úsala, forma parte de las historias, comparte las noticias, las fotos, todo lo que te guste. Pero comprueba si es verdad o es mentira. Está en tus manos. Y cuenta historias.